El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, buenos días, 6:29, listos para ejercer nuestra libertad de expresión con responsabilidad, como ha sido el sello de este espacio de noticias a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 9 años. Permítame, contertulio, saludar a toda nuestra audiencia. En particular, voy a enviar un saludo, pues, hasta la parte norte del continente, hasta el hemisferio norte. Allá nos escucha en Canadá Gaby Herrera Marvit, quien es una de nuestras asiduas oyentes. Hoy está de cumpleaños doña Gaby Herrera. ¿Eh? Felicidades, Gaby. Así que le mandamos un abrazo a la distancia, que le llegue hasta Alberta, allá en Canadá. Saludos cordiales, ella siempre extrañando su patria, su tierra y obviamente escuchándonos desde hace mucho tiempo este espacio de noticias, la señal de nuestra estación. Gracias por la gentileza. Y está conectada también la ingeniera Fernanda Arboleda. Ingeniera, qué gusto saludarla. Saludos a Gaby, que tenga un lindo día, que celebre como se debe su cumpleaños. Como se debe, claro que sí. ¿Cómo le va, contertulio? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pues... Aquí, yendo a ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Sí, pues, ¿cómo anda todo? Bien, ¿no? A ver, ¿qué te han parecido, y socializo también con los oyentes, las declaraciones del señor ministro de Defensa el día de ayer? Señor ministro de Defensa, de alguna forma, y esto fue interpretado por los medios de comunicación, Osvaldo Jarrín no hizo una declaración a través de una entrevista, sino fue una intervención pública. Y de esa intervención pública, la interpretación periodística que dieron algunos medios de comunicación da cuenta que el ministro, entre líneas, ha justificado la decisión de hacer una renovación por parte del gobierno sobre un segmento de la cúpula del alto mando de Fuerzas Armadas. Tras la decisión de cesar al jefe del Comando Conjunto, el general Roque Moreira, y al comandante general del Ejército, hacer unos cambios ahí. Ayer el ministro de Defensa ha señalado, y ya lo ha dicho frontalmente, que los cambios apuntan justamente a combatir lo que él ha denominado la insurgencia. ¿Cómo lees esa declaración? Quizás habría que tomar también como punto de referencia, contertulio, las declaraciones que en días anteriores ha venido dando a medios de comunicación el general Roque Moreira. Hemos querido tomar contacto con él, pero creo que ha sido imposible a esta hora, ¿no? Moreira no contesta los mensajes, no contesta las llamadas, porque lo hemos querido tener aquí en nuestros micrófonos para que les explique a ustedes qué fue lo que ocurrió en torno a su salida y qué fue lo que sucedió durante los días de la protesta. Pero hay algunas publicaciones en prensa, sobre todo esta del pasado 19 de octubre, de Diario El Comercio, que recoge una entrevista muy interesante con Moreira, que titula Roque Moreira: en 38 años de vida militar no vi tanto odio y vandalismo. Y en esta entrevista señala cosas bastante interesantes Moreira, que digamos son como un preludio de lo que señaló ayer Osvaldo Jarrín. Habla de la necesidad de reforzar y de institucionalizar nuevamente la inteligencia militar, que según Moreira en el gobierno anterior fue desarticulada. Recordemos que durante el gobierno anterior se creó la SENAIN, pero al mismo tiempo señalar que este gobierno se encargó como de desmontar esa SENAIN y de generar otro servicio de inteligencia que me parece no ha sido lo suficientemente óptimo, ¿no? Cuando digo, capaz que lo más útil hubiera sido que se fusione, ¿no? la SENAIN con tanto inteligencia militar como inteligencia policial. Y hacer un solo cuerpo de inteligencia. Claro, ¿no? en vez de desmontar todo lo que tenías, lo único que tenías que haber hecho es, si ya posicionaste el discurso de que la SENAIN, el correísmo la utilizó para perseguir, investigar sus detractores políticos, bueno, ahora úsala para otros fines, pues, ¿no? Pero tienes la estructura, por lo menos, ¿no? Ya toda montada. Pero lo que hiciste fue desarmarla. Y te quedaste finalmente sin un servicio de inteligencia. Moreira en esta entrevista dice: en mis 38 años de carrera no había visto una cosa así. Han existido manifestaciones y movilizaciones hacia Quito, pero no se desarrollaban de esta forma agresiva, llena de odio, de actos vandálicos y delincuencia.
Él señala que jugaron un rol muy importante las redes sociales para planificar. Dice, todo es presunciones y hay que investigar, pero la desinformación, la confusión de la ciudadanía y el caos lo generaron grupos identificados con la extrema izquierda. Ellos aprovecharon toda esa preocupación expresada en grupos sociales y organizaciones indígenas para de una forma inescrupulosa difundir rumores y mensajes alarmantes pretendiendo generar pánico en todos. El sistema de inteligencia militar está en un proceso de fortalecimiento, eso fue debilitado, no podemos desconocer lo que ocurrió en el gobierno anterior. El sistema de inteligencia militar también fue afectado, no fue fortalecido y preparado para estos escenarios. Entonces es muy importante la reflexión que tenemos que hacer luego del evento que tuvimos. Ya no son escenarios típicos, por eso inteligencia tiene que ser fortalecida en todos los aspectos. Se tiene que trabajar en una inteligencia humana y en inteligencia técnica. Tienen que preparar mucho al personal en todos los escenarios que se nos vienen, como el campo cibernético. Ahora la principal función de la inteligencia militar no es la parte delincuencial, sin embargo sí tiene datos, los comparte con los servicios correspondientes. Esas, ¿no? Las declaraciones de Roque Moreira, que habla de grupos de extrema izquierda, que son los que estarían, digamos, relacionados con la violencia. Y ayer el mismo diario El Comercio con Tertulio publicó una nota que tú la tienes, Sí, ¿no? justamente aquí la tengo. Ayer leímos una parte inclusive dentro de nuestro espacio de lectura de noticias sobre la nota que publica El Comercio. Agentes rastrean a 19 grupos violentos en la lista y estudiantes, activistas y miembros de partidos de izquierda. Dice la nota, damos lectura rápidamente a algunos extractos. El objetivo es evitar que la violencia ocurrida en Quito durante las manifestaciones se repita. La policía rastrea a los miembros de grupos violentos que serían responsables de saqueos, vandalismo, la quema del edificio de la Contraloría y cierres coordinados de avenidas e ingresos a barrios. Los primeros nombres ya aparecen en los expedientes de investigación. Se menciona 19 agrupaciones violentas. Según las indagaciones, todas tienen características similares. Un trasfondo ideológico de extrema izquierda. Datos judiciales recabados hasta el fin de semana señalan que a través de panfletos repartidos en los alrededores de los parques del Arbolito y El Ejido y mediante las redes sociales, se hicieron llamados para mantenerse en la lucha. El enemigo, según ellos, es el Estado burgués, el colonialismo, el capital, la sociedad de clases, el Fondo Monetario. Agentes dicen que la existencia de esos grupos no es nueva, lo que les llama la atención es la radicalización de las acciones violentas, los altos niveles de coordinación y las redes de abastecimiento. Según los investigadores, estos grupos estarían relacionados con la explosión de un tanque de gas la madrugada del sábado 12 de octubre en el Parque del Arbolito, una detonación intencional según las primeras indagaciones. En los primeros perfiles levantados, dice El Comercio, sobre estos grupos aparecen estudiantes, líderes de colectivos, obreros, universitarios, activistas ambientales e incluso miembros de partidos políticos de izquierda que tuvieron cargos públicos en el anterior gobierno. Para inteligencia de la policía, estos grupos tienen una fuerte formación ideológica con tintes extremistas. Sin embargo, no son los únicos. Otras agrupaciones que también estarían detrás de la violencia en las manifestaciones tendrían una injerencia externa. Se indaga también el tema del abastecimiento de esos grupos, las donaciones que recibieron los indígenas, en fin, todo esto publica diario El Comercio. Ahora, voy a citar el tuit que escribió ayer el exministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. Tarcisio Granizo fue ministro del Ambiente de este gobierno, el gobierno del presidente Lenín Moreno. Tarcisio Granizo dijo ayer en su cuenta Twitter: cuidado, esto se convierte en una cacería de brujas para limpiar la sociedad de grupos de izquierda. Me suena que los derechos de expresión y movilización van a ser coartados y me suena a purga, no me suena bien, dijo Tarcisio Granizo. Ayer ese mismo artículo me lo compartió un abogado especialista en materia de derechos humanos. Me voy a reservar su nombre porque como están las cosas, preferible hacerlo, para no poner en peligro su integridad. Pero me compartió temprano ayer el mismo artículo señalando algunos aspectos que le preocupan a este abogado, que insisto es especialista en derechos humanos. Esto está muy peligroso, el discurso de que grupos de extrema izquierda son casi terroristas, están volviendo las formas a los años 70, hay que poner atención porque cualquier activista político de derechos humanos podría ser catalogado como terrorista bajo las lógicas actuales. Y sí, o sea, si uno se pone a leer con detenimiento la nota que hace momento el contertulio dio lectura, habla precisamente de incluso grupos ambientalistas,
gente que está vinculada a la defensa de los derechos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahora cualquiera que defiende derechos humanos es considerado progre o de izquierda, como además somos número uno para andar etiquetando a la gente, ¿no? Entonces, si medio, digamos, defiendes temas como, por ejemplo, la despenalización del aborto, eres un progre de izquierda y eso ya te convierte en un terrorista. Por supuesto. ¿No? Si defiendes el matrimonio igualitario, de la misma manera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos asuntos. Ojalá no se les pase la mano en esa lucha contra la insurgencia y no tengamos que después de estar lamentando nuevas cacerías de brujas, porque ayer lo dijimos nosotros y acá días atrás varios de nuestros invitados de igual forma, ¿no? Creo que el primero en alertarnos sobre esto fue el doctor Pablo Encalada. Ojalá después de estas protestas y de estas manifestaciones, de este proceso tan violento que vivió el Ecuador, no volvamos a vivir un nuevo 30S y una cacería de brujas, forjando pruebas, tratando de afectar vidas, lo cual creo yo en nada nos ayuda en este momento a recomponernos y a reconstruir esta sociedad que está totalmente fracturada y rota, ¿no? Después de estas protestas y de todo este proceso que hemos vivido como país, creo que eso nos debería convocar muchísimo más como ciudadanos, y qué mejor que sea el mismo gobierno quien baje un poco el nivel y el tono del discurso y de la confrontación para nuevamente volver a fomentar con base al diálogo, que ha sido una de sus banderas principales, a recomponer este país, ¿no? El Ecuador después de las protestas quedó totalmente fracturado, con Tertulio. Está fracturado. Pero los discursos estamos fracturados. De lado y lado no bajan el tono. Estamos fracturados. Créanme, estamos fracturados. Yo no recuerdo un escenario similar, no lo recuerdo. No sé si habrá ocurrido antes. Yo no tengo en la memoria, con Tertulio, no tengo en la memoria, y apelo también a la memoria de los oyentes, sobre todo los que probablemente tienen más años que quienes estamos aquí. Yo no recuerdo un país tan fracturado como el que tenemos hoy. Y yo suscribo tus palabras y además suscribo las palabras de Tarcisio Granizo, que esto no se convierta en una cacería de brujas. O sea, en el pasado se habló, por ejemplo, y cito un caso, el tema de los 10 del Uluncoto. Voy a citar ese caso. En el caso de los 10 del Uluncoto se habló de 10 personas, de 10 jóvenes, que supuestamente habían sido encontrados y fueron procesados por haber sido encontrados con artículos que tendrían algún tipo, o habrían tenido algún tipo de relación con actividades justamente extremistas, con actividades subversivas. Digo, a mí me parece que esa es una experiencia de lo más reciente, es una experiencia sobre la que hay que tomar nota. Porque si sobre los denominados 10 del Uluncoto se violaron procedimientos, si hay la presunción de que se fabricaron pruebas, si hay la presunción de que lo que se encontró no tenía nada que ver con actos subversivos, o con actos de protesta, que es legítima, yo creo que hay que llamar a la reflexión también a las autoridades y que las investigaciones sean lo suficientemente serias. O sea, yo estoy convencido, estoy segurísimo que el 100% de quienes nos están escuchando y viendo en este momento no van a respaldar de modo alguno la subversión o el terrorismo o el extremismo. Estoy convencido de eso. Aquí en el Ecuador, digamos, hemos tenido a lo largo de la historia reciente, sobre todo en estos 40 años, episodios en los cuales evidentemente hubo presencia de células con intenciones extremistas. Ya pasó en los 80s. Y allí también en los 80s, sobre eso hay claras evidencias de violaciones a los derechos humanos por parte fundamentalmente del gobierno que lideró este país entre 1984 y 1988. Digamos, estamos retornando, o sea, se está germinando otra vez aquellas semillas que germinaron en los 80s. Sería interesante saberlo, pero saberlo con base en pruebas fehacientes. Y claro, en ese sentido, el Estado tiene todo el derecho, y yo creo que los ciudadanos lo vamos a respaldar, todo el derecho de combatir cualquier tipo de expresión que en ese sentido signifique ir hacia el extremismo. Estoy convencido de eso, pero a mí sí me preocupa que esto pueda desembocar en una cacería de brujas,
que a partir de esto, como ha dicho el ministro, hay que combatir insurgencia, se impida, por ejemplo, el legítimo derecho a la protesta social. La expresión denominada desobediencia civil, que también se aplica, el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución. Digamos, sí me preocupa eso. Me preocupa que mañana o pasado puede salir un grupo a protestar y que esa protesta sea legítima y que pese a lo legítimo que puede ser, reciba algún tipo de arremetida por parte del Estado. O sea, esa es la preocupación que yo tengo. Que se desnaturalicen las cosas, que vayamos al otro extremo, de impedir las expresiones de descontento que puede tener un colectivo, un gremio, un sector sobre determinadas situaciones y que empecemos a estigmatizar a aquellos que seguramente no están contentos con el status quo. Eso me preocupa a mí. O sea, ni antes ni ahora, señores. A mí me parece que el Estado debe garantizar efectivamente una investigación prolija, una investigación profunda, una investigación transparente, una investigación con base en lo que siempre he señalado en estos micrófonos, que respete principios fundamentales del derecho, que son la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, que no siempre se entienden en este país. Porque en este país estamos acostumbrados y nos hemos acostumbrado. Como tenemos una sociedad fracturada, nos hemos acostumbrado a estigmatizar al que piensa distinto y a atacar al que piensa distinto. Y como me cae mal y pensamos que es corrupto, es corrupto. El otro día, por ejemplo, abandonó el país y hubo fotografías que se difundieron y que se hicieron virales en las redes sociales. Abandonó el país Galo Chiriboga Zambrano, exministro y exfiscal del Estado. De lo que yo sé, Galo Chiriboga no tenía orden de arraigo, no tenía algún tipo de situación que le impida abandonar el país. Nosotros hemos sido absolutamente críticos con el rol de Galo Chiriboga a lo largo del tiempo. Sobre todo para los oyentes que en los últimos tiempos han incorporado a escuchar este espacio de noticias. Absolutamente críticos. Yo sí soy de los que cree que el rol de Galo Chiriboga en la Fiscalía General del Estado fue un rol totalmente cuestionable. Y sobre Galo Chiriboga inclusive hay una presunción de que utilizando malas artes del derecho se hizo de una vivienda que no le correspondía. Tema que no ha sido aclarado hasta este momento. Pero voy a lo de fondo. Chiriboga no tiene orden de prisión. Y Chiriboga salió por el aeropuerto. Chiriboga hizo fila en un counter porque las fotografías las difundieron. Hizo fila en un counter. Pero ya hubo alguna gente que señaló que Chiriboga huyó. O sea, que alguien me explique eso. Mi punto es, ¿y por qué traigo a colación este ejemplo? Porque nos hemos acostumbrado, con tertulio, amigos, amigas, a estigmatizar a la gente. Al que piensa diferente. Y no puede ser así. O sea, y eso es lo lamentable, porque finalmente no estás combatiendo ideas, no estás combatiendo argumentos, sino que estás combatiendo personas, y personas que piensan distinto que tú. O sea, esto es lo más triste. Hemos llegado a un punto en el que, digamos, empiezas a desprestigiar o a deslegitimar a determinados sujetos porque son tus adversarios, pero no con base a lo que debería ser lo prudente y lo legítimo, que es, insisto, el combate de las ideas, sino yo creo que estamos llegando a un momento ya muy, muy crítico. O sea, pensar distinto no tiene que ser motivo de persecución. O sea, cuestionaste la década anterior y hoy incurres en esas mismas prácticas, inclusive peores. Claro. O sea, no toleras. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que me parece que es ahora mismo uno de los más patéticos. Y para demostrar además cómo la clase política en general en nuestro país, en general, salvo contadas excepciones, pero en general, la clase política de este país a diario nos da muestras de cómo hace gala de sus incoherencias. ¿Recuerdas tú que en 2015, después de las protestas que hubo en Quito, Carlos Pérez Guartambel, en ese entonces Carlos, ahora es Yacu, y su pareja Manuela Pic fueron perseguidos? Claro. Manuela Pic fue injustamente detenida y posteriormente fue deportada. Le revocaron la visa. Le revocaron la visa. Exactamente. Manuela Pic y Carlos Pérez en ese entonces fueron casi que elevados a la categoría de mártires de la política del Ecuador. ¿Por quiénes? Por Creo, por el Pachacú. Por todos los sectores. Por todos los sectores anticorreístas. Por todos los sectores anticorreístas
Carlos Pérez Guartambel y Manuela Pic fueron en ese entonces elevados a la categoría de mártires y de luchadores populares. Hoy esos mismos sectores políticos que entonces alababan la protesta social liderada por Carlos Pérez Guartambel son los que le están presentando demandas por rebelión, por haber liderado o por haber sido uno de los que lideró la protesta indígena que se tomó Quito durante los primeros días de octubre. ¿Qué lectura le dan a eso? No, por supuesto. Oye, o sea, se acomodan al momento, son utilitarios. ¿Y lo de los Días Unidos? Oh, qué terrible, oye, o sea, de verdad. De verdad, o sea, oye, trajiste el ejemplo, sobre todo para quienes nos sintonizan más recientemente, y ojalá que nos sigan sintonizando. Invito a recordar también a quienes nos siguen desde hace mucho tiempo. Cuando ocurrió el episodio de Manuela Pic y de Carlos Pérez Guartambel, nosotros en estos micrófonos, y qué pena que en ese tiempo no hayamos tenido una transmisión de Facebook Live y no hayamos tenido todavía canal de YouTube, porque ahí estuviese el registro de lo que dijimos en aquel tiempo, porque yo me acuerdo claramente. Para quienes dicen que nosotros en el gobierno anterior no dijimos nada, o sea, es facilito decirlo. Nosotros cuestionamos porque nos pareció un exceso lo que le hicieron a Manuela Pic, un exceso. A mí me pareció descomunal, desproporcionado lo que le hicieron a Manuela Pic. Todo el Estado en contra de una persona. ¿Me entiendes? Y claro, por el otro lado, en cambio, digo, yo sí cuestiono el papel que tuvo el Estado en aquel tiempo. O sea, amigos, hagamos un ejercicio de memoria y también de autocrítica. Yo creo que con cabeza fría sí podemos llegar a eso. Tuviste por un lado ese descomunal ejercicio por parte del Estado contra una persona extranjera, a quien le revocaron la visa y fue deportada. Ni siquiera se le aplicó la visa UNASUR, ni mucho menos. Fue deportada. Y por el otro lado, la difusión de los otros grupos que en cambio les apoyaban. De la famosa fotografía, esa fotografía emblemática en donde se veía que por un lado los policías le jalaban a Manuela Pic y por otro lado le jalaban a Yacu Pérez Guartambel. Ya, entonces estaba separando a la pareja en ese momento. Esa fotografía que se volvió viral, que recorrió, que dio la vuelta al mundo, fue utilizada como caballo de batalla de aquellos sectores que hoy, en cambio, se adaptaron al momento y están justificando lo que está ocurriendo en este momento. O sea, yo sí cuestiono la incoherencia de varios grupos, la incoherencia de varios sectores. Y a mí lo que me molesta profundamente es que pongan a todos en el mismo saco. Me cuestiono sobre estas actitudes incoherentes, que lo que fue malo antes es bueno hoy, lo que fue bueno antes es malo hoy. O sea, no hay coherencia ni en el discurso ni en la praxis. Entonces sí me pongo a reflexionar sobre aquello. Y retomo la génesis de este comentario. Porque a mí sí me preocupa que con este anuncio del señor ministro de Defensa ayer, que digo, el Estado tiene la obligación de protegernos a nosotros como ciudadanos. Tiene la obligación de hacerlo. Pero yo quiero apelar a que esa protección se dé sobre la base, con base de los principios elementales del derecho, señores. Yo sé que habrá gente que no va a entender lo que estoy diciendo. Habrá gente que no va a compartir lo que estoy diciendo. Pero yo sí creo, al menos quien les habla en estos conceptos, quien les habla es absolutamente inclaudicable. O sea, yo sí defiendo como comunicador, como periodista y como ciudadano, y no soy abogado, soy apenas periodista, pero también soy un ciudadano. Y soy un ciudadano al que le duele lo que le está pasando al país. Esta fractura que estamos enfrentando como sociedad. Yo sí defiendo, y para mí es inclaudicable estos principios. Principios que lamentablemente siento no se están aplicando. No se están aplicando, señores. Cuestionamos los excesos del 30 de septiembre y hoy aplaudimos otros excesos. Señores, por Dios, seamos coherentes. De verdad, seamos coherentes. Para aquellos sectores que cuestionaron, felizmente sí hay gente, hay políticos que cuestionaron. Hay políticos, hay abogados, hay activistas que cuestionaron la praxis de la década anterior y que hoy cuestionan prácticas similares. Eso se llama coherencia. Porque no porque lo hizo antes estaba mal y porque lo hago yo hoy está bien. No, claro, no. Pero a esos abogados y a esos analistas, al igual que a nosotros, se les califica de tibios Claro. por no tomar partido, porque aquí Están estigmatizados. a lo que nos han acostumbrado también los medios de comunicación es a la militancia, ¿no? Claro. Y a tomar partido, porque tienes que estar de un bando.
lamentablemente. Me parece Nos que han empujado a ese Sí, escenario sí, terrible, sí. ¿no? De que no aquí ya no puedes tener, no puedes, digamos, usar el sentido común, porque en estos momentos el sentido común te hace correísta. Claro. Es que Así no hay, de sencillo. no hay medias tintas. Claro. No hay medias tintas. Claro, porque estás en una corriente Sí. que trata de perseguir a una tendencia política y a una tendencia de pensamiento, ¿no? Entonces, como todo el mundo se subió a esa ola y como nosotros no nos subimos ni a esa ni a la de antes, termina siendo un tibio, ¿no? Porque no tomas partido, porque tienes que estar con ellos. Pero digo, ¿qué es tomar partido? O sea, yo sí tomaré partido a favor de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? O sea, eso también es discutible. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la suma de muchas verdades. Tal vez mi verdad no es la misma verdad tuya, no es la misma verdad del DJ, no es la misma verdad de la coordinadora o de los televidentes y los oyentes. No es la misma verdad. O sea, yo sí demando un poquito de racionalidad en esta sociedad tan fracturada hoy. Porque estamos fracturados. Siento que estamos fracturados. Estamos estigmatizados. De lado y lado se nos ha estigmatizado. Desgraciadamente estamos estigmatizados. Yo hoy sí tengo esta justa preocupación. Traslado el mensaje del flaco José Antonio Sánchez que nos escribe. ¿Qué dice, flaco? Ciertamente estamos fracturados con la preocupación que pese a los discursos de paz, diálogo, mingas, amor, paz y ternura, la realidad es que tenemos una olla de presión capaz de activarse en cualquier momento que la situación social del país lo requiera. Los episodios vividos no serán los primeros ni los últimos. Más es la insatisfacción social que la satisfacción de recibir bienestar por parte del Estado. A mí me preocupa, insisto, que mañana o pasado germina algún tipo de manifestación o de protesta que es legítima y resulta que el Estado le va a caer con todo el poder. Bajo el argumento de que hay que combatir insurgencia. Como lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Donde se han visto imágenes realmente espantosas del nivel de represión. Lo de Chile es espantoso, señores. Creo que, no sé si tienes por ahí tú el dato, pero hasta hoy en la mañana que revisaba yo información, ya se habla de 18 personas fallecidas en Chile durante estos días de un horror. protesta. Pasa además algo similar. Veía la cuenta de Twitter de la colega Lizeth Fosa, con quien ayer hicimos un contacto vía videollamada, que nos habla de un escenario muy parecido al nuestro, ¿no? No se sabe todavía ni las identidades, ni el número exacto, ni la procedencia, ni los datos de las personas fallecidas. Algo muy parecido a lo que sucedió y lo que ocurrió acá en Ecuador. Y mira, tú nos recuerdan igual, dice, ¿se acuerdan ustedes lo que decían durante el debate de las enmiendas constitucionales en 2015 que permitía el trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y Policía? Que iba a pasar con la protesta social en aquella época, que sí era legítima, ¿no? Entonces ahora yo ya no escucho a nadie hablar de la criminalización de la protesta social. A nadie le oigo hablar sobre eso, lo cual también, digamos, ha mostrado como decía el otro día Mauricio Larcón en estos micrófonos, ¿no? El doble estándar y el doble discurso también de algunos personajes que se dicen ser defensores de los derechos humanos, pero que hacen también de esa defensa un buen negocio, ¿no? Que se venden de acuerdo a la coyuntura, cosa que me parece a mí que es lamentable. Es muy penoso, muy penoso. Como nos decía también otro oyente, temas como los de la defensa de derechos humanos son servicios, ¿no? Sí. Son servicios que se ajustan también a las coyunturas. Pero ojalá algún momento podamos en serio construir un relato auténtico y totalmente apegado a la realidad de los acontecimientos que hemos vivido en estos días en Ecuador. Porque el sesgo, contertulio y amigos, que se ha tomado varios espacios de nuestra sociedad, uno de esos es la academia, ¿no? Uno de esos es la academia. E insisto, o sea, durante estos años la política ha permeado muchísimos espacios en donde ha ido empujando a la gente a tomar en serio, que a tomar partido. O sea, tienen que etiquetarte como algo, como pro algo o como anti algo. Si no, no están satisfechos. Tienen que etiquetarte. O sea, aquí no entienden que digamos, la forma de pensar, la vida, la opinión tiene matices. Claro. Pero acá no. O sea, acá todo es blanco, todo es negro. O sea, o eres correísta o eres anticorreísta. Y como ahora mismo hay una corriente
que también está auspiciada por algunos medios de comunicación, y eso hay que decirlo, ¿no? Que siguen la misma agenda. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que yo veo los noticieros y todos son igualitos. ¿Te pasa o no te pasa lo mismo? Ya les pregunto a ustedes, opinen a través de las redes sociales. O sea, Cambio, yo soy un consumidor de noticieros porque obvio. Voy tengo que ver los migrando, noticieros, voy ¿no? migrando de noticieros y todos son idénticos, las notas son iguales, los analistas son los mismos, los entrevistados son los mismos. La gente es la misma. La gente es la misma. Cambien ustedes de radio, dejen de escucharnos un día a nosotros y pongan cualquier radio de acá de Quito. Todas hablan de lo mismo. O sea, se turnan los entrevistados, así. Sí, pero Mientras acá nos pero- rompemos la cabeza para tener entrevistados. para tratar de variar, ¿no? Claro, que a ustedes sus opiniones, los criterios que se esgrimen aquí les puedan ser de utilidad en otras radios, ¿no? En otras redes. Y le ponen 5 veces al mes al mismo entrevistado. Son ¿no? los mismos, son los mismos. Y estás tratando de imponer Sí. una línea de pensamiento, un relato, un discurso. Por cierto, a propósito de un mensaje que recibimos, yo le pido a los oyentes, les pido respetuosamente a los oyentes, a los televidentes, muy respetuosamente, que traten de analizar con cabeza fría lo que nosotros decimos desde esta modesta tribuna periodística. Con cabeza fría e interpreten bien las cosas. De modo alguno, nosotros jamás, durante 9 años y más que tenemos este espacio de noticias, jamás hemos incentivado el odio, hemos incentivado la animadversión, jamás. Durante los 11 días tan críticos que enfrentó la República, en los que, y me voy a ratificar en lo que dije ayer, a mí me da mucha pena que se haya desnaturalizado la protesta de los indígenas y que haya sectores que deslegitimen las justas demandas de los indígenas. Y que sí, hubo grupos vandálicos, sí. Que las autoridades deben investigar el origen de esos grupos vandálicos, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿y qué tal la Ya. declaración que nos dio Leonidas Diz ayer sobre lo del tema de la Contraloría, por ejemplo? Hay que tomar en cuenta O esa sea, declaración. claro, porque por un lado te quedas con un discurso, ¿no? El típico de, a ver, ¿a quién le interesa quemar la Contraloría? Ah, claro, al correísmo, porque ahí sí, pero la Contraloría no investiga solo al correísmo, Claro. investiga muchísimas otras cosas más. Ejemplo, el metro de Quito. Pero ayer Leonidas dijo lo que lo que nosotros hemos venido repitiendo a diario, ¿no? ¿Cómo es que evitas que ocurran desmanes en la Asamblea, en Carondelet, en la Fiscalía, en toda institución pública, y con la presencia masiva de policías, dejas que se te queme pero específicamente dijimos- la Contraloría? No una, 4 veces. Por suerte no fuimos los únicos, ¿no? Ah. Por suerte no fuimos los únicos, porque Entonces- también hubo colegas que igualmente escribieron y mencionaron esas... Claro, si usted quiere quedarse esas cosas. si usted quiere quedarse con la muletilla de culpa de Correa por el tema de la Contraloría, quédese con la muletilla de Correa. Si es más crítico, cuestiónese. ¿Cómo es que una institución tan importante como la Contraloría, rodeada de policías y militares, se les quema 4 veces? Cuestiónese. Sí, pues eso te digo, un juicio crítico, ¿ah? Claro. Y aquí lo dijo ayer Claro. Leonidas Diz. ¿Cómo es que se les quema la Contraloría 4 veces con tal presencia de policías y militares? Oye, y yo te digo una cosa, ya en minutos estaremos hablando con César Ron acá, asambleísta del Partido Social Cristiano. Más adelante Giovanni Atariguana, de Unidad Popular. Y después el periodista venezolano Jefferson Díaz. Sí, bestia, variadísima, como en Variado, para que no- para que como no haya quejas. funda de caramelos surtidos. Para que no haya quejas, Digo, y ratifico, en este espacio, en este medio, en este programa, jamás van a escuchar ustedes expresiones de odio. Y señores... Ni de incitación a la no, violencia, para nada, ni cosas para por el nada, estilo, ¿no? para nada. Y por si acaso, no existen grabaciones ni registros de los 11 días tan complejos que vivió la República que nosotros no hayamos dicho otra cosa que no sea llamar a la calma, ya que las partes se pongan posiciones. No existen otra cosa, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Pero digo, yo sí creo que, porque alguien decía, ¿por qué siempre tiene que haber una comparación hacia atrás? Señores, ¿por qué se hace la comparación? Porque no ¿Por qué podemos hay que hacerlo? hacerla hacia el futuro, porque Ya. no tenemos la Primero, bola de cristal. desde luego, primero. Y segundo, porque aquellos que cuestionaban lo de antes hoy avalan lo que está pasando. Avalan hoy lo que está pasando.
Y aquellos que avalaban lo que pasaba antes, hoy cuestionan lo que está pasando. Yo ahí encuentro incoherencias en la clase política, en la clase periodística, en los medios de comunicación, Pero ¿qué tal? en el activismo Oye, y en el mundo contertulio. del derecho. Pero ¿qué tal el ejemplo que pusimos hace un momento? El de Yacu Pérez Claro. y el de Manuela Pi. Claro. Antes, insisto, elevados a la categoría de mártires y de líderes populares. Ahora enjuiciados. Claro. Antes marchaban tomados de la mano. Para que veas. Bueno, voy cerrando rápidamente. Estamos preocupados por el tema de Bolivia. Ojalá que tengamos más noticias. La CNN había publicado que la OEA manifiesta preocupación por el cambio drástico en el conteo en Bolivia. Human Rights Watch llama a aplicar la Carta Democrática y Estados Unidos rechaza intentos de subvertir la democracia. Lo que está pasando en Bolivia es complejo, es grave. Es grave porque hay una serie de dudas. Hubo momentos en los cuales el sistema no siguió. No había una diferencia de 10 puntos, si bien es cierto Evo Morales supera el 40%, digamos ahí lo que dice la Constitución boliviana en esa parte similar a la ecuatoriana, de que no habrá segunda vuelta si quien lidera tiene tiene al menos el 40%, pero supera con 10 puntos porcentuales al que viene segundo. ¿Y lo que le faltaba a Evo le falta? No sé. Le falta es menos de 1%. son décimas, 1%. 1% le falta a Evo. Pero resulta que el domingo, cuando se da el conteo rápido inicialmente, la distancia no era tan grande. Y era inminente la segunda vuelta en Bolivia. Bueno, resulta que hay esto. La OEA tiene su misión allá desplegada. Están monitoreando el tema. Hubo protestas ayer. Entiendo que en Sucre, que es la verdadera capital de Bolivia, la capital histórica de Bolivia, La Paz se convirtió en una capital política. En Sucre hubo disturbios. Creo que quemaron la delegación electoral allá. Hay que seguir con mucha atención lo que pasa en Bolivia. Pero aquí también un ejercicio de sindéresis para Oye, quienes... Y por cierto, porque... Sí. Para los que están posicionando el tema de las fake news. Ya. Porque es chistosísimo, ¿no? Hay presentadoras de televisión que son expertas en publicar noticias falsas y que ahora presentan notas cuestionando las noticias falsas. Ayer hubo igual líderes de opinión y presentadores de televisión y periodistas que publicaron algo que no es verdad. Juan Pablo Pozo no es miembro de la misión de observadores en Bolivia, él no está en Bolivia. No, porque enseguida ya quisieron vincularlo con el tema del apagón, que es lo que ocurrió en 2017 y cosas por el estilo. Juan Pablo no está en Bolivia, él está en Washington, no está en Bolivia. No. Para los que son ahora expertos en fake news. Oye, y también un ejercicio de sindéresis, ¿no? De sindéresis. Si van a criticar las protestas de Ecuador y las protestas de Chile, critiquen también las protestas de Bolivia. O sea, a mí, créanme, o sea, me llama la atención que critican las protestas de Ecuador y de Chile, pero avalan las protestas en Bolivia. Y la violencia, el nivel de O sea, violencia. por ¿no? Dios. Claro. O sea, te juro que estamos en un momento en el cual nuestra sociedad, y voy a generalizar ahí, obviamente tiene sus excepciones, pero nuestra sociedad se ha acostumbrado justamente a avalar unas cosas y a criticar otras. Señores, el vandalismo es cuestionable, venga de donde venga. Venga de donde venga. Totalmente cuestionable. La destrucción del metro de Chile, totalmente cuestionable. Señores, la destrucción del centro histórico de Quito, totalmente cuestionable. El hecho de que se hayan metido con algunas de las obras del metro para Quito, totalmente cuestionable. Como también es cuestionable lo que pasó ayer en Bolivia. El vandalismo es cuestionable en cualquier escenario. Tengamos un poquito de coherencia, por favor. De verdad. Nos falta coherencia, nos falta mayor sindéresis en el análisis y en el debate. 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por la interacción de los oyentes. Vamos a hacer una breve pausa al retornar. César Ron aquí en A Primera Hora.